Hoy es lunes y como cada lunes tenemos nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, ¿cómo estás? Buenos días. Evaristo Torres, público de Cadena Sur, buenos días. ¿No fuiste a Inglaterra ahí a la toma de posesión del nuevo rey? Fíjate que se me atravesaron otros asuntos y ya no llegué. Qué interesante, ¿verdad? Cómo nos ha tocado este cambio de ¿cómo le llamamos? Pues de monarquía. Bueno, de monarquía no es cambio, sino sucesión, ¿no? Sí, después de 70 años, echó creo que 72 años la reina Isabel, el pobre hombre, su hijo, tiene 72 o 74 años de edad y apenas se acostumbraba a que los reyes asumieran la corona cuando estaban en plenitud de facultades, no cuando fueran ancianos. Claro, exacto, y como hoy día, Oscar, hay quienes creen que la monarquía pues, está obsoleta, los reyes y todos los títulos nobiliarios pues ya no operan, sin embargo, todavía esta situación seduce a mucha gente en el mundo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, incluso con sus producciones cinematográficas, donde hay reyes, hay princesas. Todo esto sigue siendo un tema pues de polémica, de análisis, de debate. Pero en Inglaterra tienen un pacto, la sociedad tiene un pacto con sí misma para ser representada de manera simbólica por la monarquía. Consideran que eso los aglutina, porque el Reino Unido es un conjunto de países. Son tres. Es Inglaterra, Escocia y Gales, y por ejemplo Carlos ahora es el jefe de Estado de Canadá, por ejemplo. Oh. Sí, alguien me decía que los billetes de Canadá tenían la imagen de la reina. Sí, o sea que ahora van a tener la imagen del rey. Forman parte de lo que llaman el Commonwealth o la Mancomunidad Británica de Naciones, en donde allí su paso es meramente simbólico, pero no tan simbólico si se puede considerar jefe de Estado de Canadá a Carlos, y así hay un montón de países, cada vez menos. Isabel, su mamá, fue la primera después de 2 siglos que recibió el trono con muchísimo menos poder que había tenido su antecesor, su padre, y ahora pues Carlos recibe mucho menos. Ya Inglaterra ni siquiera pertenece a Europa, ya ves que se salieron el Brexit y todo ese tipo de cosas, pero ellos como país les da una seña de identidad, como si aquí en México de alguna manera se prohibiera el mole o ya no hubiera mole. Imagínate. Y allá para ellos el mero mole tuviste las multitudes que se aglomeraron ahí a pesar de que estaba lloviendo para ver, aunque fuera por un segundo, el paso de la carroza o cuando salieron al balcón a saludar. Exactamente, como decíamos, pues hay quienes todavía están en esta idea y hay quienes pues ya dicen ya pasó su tiempo, pero en fin, mientras esto exista, pues ahí está. Vamos, Oscar, a otro asunto. El Congreso tiene muchos temas muy rezagados aquí en Morelos, muchos temas que están ahí rezagados. Uno de ellos es aprobar si va a haber aquí en Jojutla una sesión solemne para celebrar el sesquicentenario de esta ciudad. Todavía no, ahí está en la agenda, pero todavía no se trata, y así como muchos temas pendientes, pero a lo que le están dando salidas a los temas que a ellos les interesa, y uno de estos es volver a los 30 diputados, que entendemos hoy podría aprobarse. Es una posibilidad, pero son tan raros que luego cancelan las sesiones y todo, pero es un hecho que si les interesa lo van a aprobar, pero no se sabe cuándo. Han modificado absolutamente todo lo que pueden modificar para darse todas las ventajas en el control del Congreso, los 15 diputados. Bueno, en realidad son 3 diputados los que controlan el Congreso, 2 se les hacen ahí comparsa o segunda, porque pues algún beneficio están sacando, y es evidente que están sacando beneficios, porque así como el presupuesto se lo entregaron a municipios como Yecapistla y Yautepec, les dieron mucho más, porque allí está Agustín Alonso y Francisco Sánchez Zavala. El hermano de Sánchez Zavala es el alcalde de Yecapistla.
El papá de Agustín Alonso es el alcalde de Yautepec, y esos municipios fueron bastante beneficiados con recursos para obras y otros renglones. Actualmente quieren regresar a los 30 diputados en el Congreso, 18 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional, pero también quieren aumentar el número de regidurías en algunos municipios, ya te imaginarás en cuáles, donde ellos son beneficiados. ¿Por qué? Porque quieren abrir los espacios plurinominales, porque están dando por hecho que usted, amigo, usted, amiga del público de Cadena Sur, los va a repudiar. A lo mejor es indiferente usted al trabajo de los diputados, no debería de serlo, pero se da por hecho que los van a repudiar, y entonces van a buscar la vía plurinominal, ponerse en los primeros lugares, y para eso necesitan más posiciones. Y esa es la reforma, la naturaleza de la reforma, que podrían aprobar hoy, mañana, cualquier día que a ellos se les ocurre, porque ellos, por ejemplo, programan la sesión para hoy, pero al final algo no les cuadró o tienen miedo de las protestas, la cancelan, pero lo hacen cualquier otro día a medianoche, sin testigos, sin nada. Y dicen, ya lo aprobamos. Y ya la aprobamos, exactamente. Han cambiado muchísimas cosas sin avisarle absolutamente a nadie. Ahorita también lo que quieren, hay varias magistraturas libres, o van a estar libres, porque varios también ya terminan, varios magistrados terminan su función, y se habla. Desafortunadamente, con estos diputados, cuando dice se habla, hay una enorme posibilidad de que sea cierto, de que le quieren dar una magistratura a Juan Salazar Núñez, que es el fiscal anticorrupción, que fue gente de Graco, que Graco puso allí, que nunca acusó a Graco de nada, que si acaso simulaba que perseguía a exfuncionarios que evidentemente se enriquecieron. Los más tontos de esos funcionarios son los que están bajo proceso, algunos cayeron en la cárcel, pero todos los que realmente tuvieron que ver con el saqueo de los recursos públicos de Morelos, Juan Salazar Núñez, pues ahí los tiene en paz, y ahora hablan de que está aliado con el Congreso y probablemente lo hagan magistrado. Es una posibilidad, es un rumor, pero en lo que hemos visto de esta legislatura, ese rumor tiene bases. Qué situación, Oscar, qué situación. Y bueno, y la gente pues ajena a todo este desgarriate, que hagan lo que quieran, no decimos nada, y al rato no nos explicamos por qué pasan las cosas que pasan, ¿no? Y creo que lo has definido muy bien, más diputados para legislar y atender a la gente, lo que quieren son más espacios, los partidos para su gente, porque pues hoy ya no alcanza la cuota, ¿no? Está muy reducida, y pues todos quieren, y a veces es difícil contenerlos, pues mejor que haya más para repartir. Qué tema, qué situación está en el Congreso de Morelos. Y bueno, en el Congreso Federal, ¿qué les digo? Hace unos días, y ya lo platicábamos, Oscar, se aprobaron diferentes iniciativas, así al vapor rápido. Se habla de 20 de estas que van a afectar a las instituciones de manera directa. También es una situación que se está ahí analizando, debatiendo, que si van a acudir a la Corte para invalidarlas. En fin, algo está pasando también en el Congreso Federal, que ahora pues se van de un lado solamente, y de pronto nos sorprenden con tanta aparente eficiencia. Exacto, fíjate, en este caso le llaman la noche negra, la que pasó la semana pasada, en donde el Senado aprobó, pues sin ningún tipo de análisis, 20 iniciativas que son de interés para el gobierno federal. Algunas son muy interesantes, otras son muy cuestionables, como la que desaparece el CONACYT para crear un nuevo organismo que incluye humanidades y que reparte el presupuesto, aunque ni siquiera dice cuánto presupuesto. La ley que quedó aparentemente ya no tiene validez, hablaba de la meta de alcanzar el 1% de inversión pública en ciencia, en investigación, ciencia y tecnología. La actual ley no señala nada de eso. Sin embargo, en específico para haber aprobado esa ley se cometieron varios movimientos muy extraños que la comunidad científica intenta aprovechar para anularla. Hay desde varios frentes. La Suprema Corte, un amparo, otro tipo de acciones, y pues bueno, pero no fue lo único que se aprobó. Por ejemplo, se aprobó crear una nueva aerolínea en manos del Ejército, que va a usar, entiendo, la marca y los recursos de Mexicana de Aviación. Y bueno, multitud de cosas que ni siquiera sabemos con detalle porque nos los ocultaron, y ahora ya aparentemente ya son hechos consumados. No todas se han publicado en el periódico oficial, así es. No han entrado en vigor,
Pero lo que estamos viendo, o sea, no es que hayan legislado en la oscuridad y que lo hayan hecho, porque eso fue lo que hizo Peña Nieto. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le llamaron al Pacto por México? Ay, no me acuerdo, cuando cambiaron leyes en materia energética, de educación y todo, el PRD, el PRI y el PAN. Pero bueno, estamos viendo lo mismo. Lo triste es de que, a pesar de todo lo que se dijo en el inicio del actual gobierno, de que pues bueno, el partido que está en el poder no estaba a espaldas del pueblo, sí consultaba y todo lo demás, hizo exactamente lo que nos aplicaba el PRI, lo que nos aplicó el PAN. Y pues bueno, no hay ninguna mejora en la vida, en la inclusión del Parlamento dentro de las necesidades, dentro de los intereses colectivos de México. Lo cual pues cancela, termina, acaba el asunto ese de que no somos iguales, ¿no? Pues sí, desafortunadamente. Hay tantas noticias falsas, lo que pues de moda dicen fake news, cuando se puede decir noticias falsas, cuando en lugar de decir ok se puede decir está bien, son dos palabras en lugar de decir ok, pero hay tantas palabras en el español para evitar las palabras extranjeras, pero hay tantas noticias falsas que no sé, yo leí en el periódico Reforma, creo, que cuando cuestionaron a Andrés Manuel de los negocios que hacen los amigos de su hijo Andrés Manuel, o Andy, como le empiezan a decir en los medios, leí por ahí la noticia que decía 100 millones no es nada, eso no es corrupción, o mis hijos no son corruptos. No sé si lo que agregan allí en esa noticia de que 100 millones es poquito, no sé si realmente lo dijo Andrés Manuel, pero él dijo que sus hijos, su familia no era corrupta. Pero cada vez es más cuestionable porque sus cachorros mayores pues tienen un nivel de vida que los mexicanos que trabajamos, que cumplimos mucho más de 8 horas, que nos esmeramos, que tenemos estudios o lo que sea, pues no tenemos. Y no lo digo porque, ¡ay, qué envidia! No, porque esa fórmula mágica no la revelan a todos, o porque no transparentan en realidad. Y que se contradice justo de lo que estamos hablando, ¿no? Se contradice con su austeridad, que no somos iguales, que aquí no va a haber corrupción, que caiga quien caiga, y bueno, todo y lo que ha dicho. El par de zapatos. Ajá, que con una camisa y unos guaraches debes vivir feliz, en fin, pues estamos terminando con situaciones penosas este sexenio, ojalá que no empeore, ¿no? Esperemos que no empeoren, que en este último periodo un rayo ahí caiga e ilumine los cerebros de los que tienen el control del gobierno llamado de la Cuarta Transformación, y que regresen a los orígenes. Oscar, ¿viste partir de este mundo a compañeros reporteros, compañeros de trabajo muy cercanos por la COVID? Tú mismo tomabas medidas extremas para evitar contagios y contagiar a los demás, y este viernes se declara el fin de la emergencia. Ya escuchamos al presidente de la Academia de Ciencias de Morelos decir, bueno, termina la emergencia, la enfermedad se mantiene. ¿Tú cómo ves, cómo has vivido esta situación? Mira, poquito antes de que hace 15 días, aquí fue la primera vez que me presenté en algún lugar público sin cubrebocas, pero la OMS ha sido bien enfática en señalar que la enfermedad persiste y que hay que cuidarse, y el doctor Alejandro Sánchez acaba de decir que es una irresponsabilidad tener tos, gripa o algo así y salir y reunirse con otras personas, porque no solamente se transmite COVID, sino gripa, un montón de enfermedades. Y yo estoy de acuerdo con lo que él dijo. Voy a procurar venir enfermo. No venir enfermo, ni dejar que se me acerquen los enfermos, y pues bueno, seguir cuidándome, mantener los hábitos que adopté durante la pandemia. Ahora que sé que, por ejemplo, la obesidad inflama los tejidos, y eso hace que el virus pueda penetrar o hacer mucho más daño. Hasta la fecha, varias personas que sufrimos COVID, probablemente tú, tenemos síntomas que no entendemos. De repente nos enfermamos de cosas que antes no nos enfermábamos, la presión arterial se descontrola sin ninguna explicación, hay gente que le sigue doliendo la cabeza. Entonces tenemos todavía mucho que hacer para que podamos entender, tanto los científicos que a eso se dedican como los ciudadanos que fuimos afectados, que creo que fue la mayoría de este país. No conozco a nadie que no haya tenido COVID. Bueno, sí conozco una persona, pero una de entre las muchos que conozco, pues no
no pinta. Entonces tenemos que entender y hacer las medidas necesarias y tomarlas para que las secuelas de esa enfermedad no nos dañen, porque al dañarnos también dañamos a nuestras familias. Imagínate, requeriríamos cuidados especiales, gastos médicos extraordinarios y todo. Y pues bueno, la lección que me dejó a mí la pandemia es que debo de conocer más mi cuerpo y debo de conocer las medidas que debo de adoptar para que de manera preventiva no me deteriore antes de que me debo deteriorar. Y estar preparados, Oscar, lo dijo el doctor, ¿no? Que se nos vienen pues más cosas dado el cambio climático y otras circunstancias que están pasando en nuestro planeta. Precisamente, perdón, antes, el doctor Alejandro Sánchez sale en una entrevista que publica hoy la Unión de Morelos, Ajá, donde habla no del COVID, no de esto, sino de la riqueza, una enfermedad que transmiten las garrapatas y que en lo que va del año es más o menos común y de repente ocurre, pero en lo que va del año ha matado creo que a 34 personas en el norte de México. Entonces hace un llamado a cuidarse de las garrapatas, pero sobre todo él dice, hay que averiguar por qué ahora la gente se muere. así es, imagínate, es grave vivir, por ejemplo, convivir en un ambiente con muchos perros callejeros infestados de garrapatas, ¿no? Y que te puede costar la vida. ¿Qué situación está? Por último, 2 años, dijo casi 3 de esta pandemia. ¿Crees que estos hábitos se nos queden o se nos van a ir olvidando poco a poco? Cubrebocas, lavado de manos, tener conciencia de no salir enfermo. ¿Crees que se nos va a ir olvidando y regresaremos a las mismas? Uy, ya se olvidó, Evaristo. Este país está lleno de mexicanos y los mexicanos nos caracterizamos por desafiar todo lo establecido. A un mexicano hay que decirle, haz esto, para que no lo haga. Pero como nos han dicho que debemos de cuidar lo que acabas de mencionar, ya se nos olvidó. Basta con que tú voltees a ver a cualquier lugar y nadie ya respeta las reglas. Desafortunadamente la memoria es corta, es como cuando pasó en el sismo del 2017, vimos unos ejemplos de solidaridad, de entrega, de civilidad increíbles, en serio, conmovedores. Pero pues todo eso ya no existe y ahora pues somos incívicos. Nada más fíjate, Jojutla, ya ves que el encargado de la limpieza dice que han tenido que dormir en los lugares donde hacían basureros. Ajá, para agarrarlos. Pero ahora volteate en el Boulevard 18 de marzo, encontraron todos esos incívicos, ya encontraron otros lugares donde no los multan y tiran la basura. Así es. Qué difícil es o somos como sociedad. Pues gracias, Oscar. Gracias a ti y al público de Cadena Sur. Buenos días.